Bueno, vamos a revisar esta función, miren. Aquí el enunciado dice, determine los máximos mínimos locales y puntos de silla de la siguiente función. Entonces, 1. La función f de xy va a ser igual 4xy menos x cuadrado menos y cuadrado menos 14x más 4y más 10. Entonces a esta función le calculamos las derivadas de primer y segundo orden. La primera respecto a x, 4y menos 2x menos 14. Derivada respecto de y, 4x menos 2y más 4. De segundo orden, fxx menos 2, f de y menos 2, la mixta es 4. Como estas son números, entonces podemos calcular el hessiano directamente, el delta. Es este por este, 4. Menos 4 al cuadrado. Esto me queda menos 12, ¿verdad? Como el hessiano es negativo, ya sabemos que lo que vamos a tener aquí es un punto de silla. Entonces lo que me hace falta es localizarlo. Para localizarlo, lo busco donde las derivadas de primer orden son 0. Ahora, esto al final es dividido entre 2, ¿verdad? Menos x más 2y igual a 7. Aquí también dividido entre 2. 2x menos y igual a menos 2. Para resolver esto, tendríamos lo siguiente. Bueno, resuélvanlo con la calculadora mágica. ¿Cuánto les queda? En ese último paso, ¿qué fue lo que hizo? ¿Perdón? En ese último paso, ¿qué fue lo que hizo? ¿En cuál último paso?
En cálculo de las derivadas. Aquí. O aquí. No, el otro aquí. Ahí. Aquí. Solo dividí entre 2 las ecuaciones que tengo. Nada más. Y ahora quiero que resolvamos este sistema de ecuaciones lineales. Uno coma cuatro. 1,4 queda. Sí. Ley, no se le escuchaba. Bueno, no he dicho nada. Solo estaba derivando. Creo que sí queda. Revisen. Voy con los de segundo orden. Nos aplicaba la ley del hielo, el IC. La derivada de segundo orden, 2 a la menos y. Respecto de y es... Sí. Y f de xy.
es menos 2x a la menos y. Así quedan. Ahora hay un detalle. Para extraer los puntos críticos hay que resolver esto. La primera, pues, e a la menos y tiene que ser distinto de cero, entonces a fuerza x es cero. Ujú. Y lo mismo aplicaría en la segunda. El factor e a la menos y es distinto de cero, entonces lo puede quitar. Ujú, correcto. Y eso lo quedaría 2y menos y cuadrado igual a cero. Así. Sí, pero bueno, la x es cero también. Ujú. De ahí 2y. Ajá, Y esto y igual a 0 y y igual a 2, ¿verdad? ajá. Y aquí significa que tengo 2 puntos. Entonces ya les voy a decir qué hacer con los puntitos. Entonces aquí va el punto. Es 0, 0 y 0, 2. Aquí voy a evaluar la segunda derivada en x, la segunda el y, la mixta, el delta. Y aquí la conclusión. Entonces, por ejemplo, ayúdenme a calcular aquí en esta, ¿verdad? Aquí, aquí. ¿Qué valor tomarían las derivadas en los dos puntos? En 0,0 y en 0,2. ¿La evaluaron?
Si quieren me las llevo. Derivadas. ¿Cuánto vale en 0,0 La esta? primera ¿De dos? XX. Sí. Ajá. Esta otra. En 02, 2. el valor numérico. Sí, y aquí 0. Entonces el hessiano es 4. Cheque. 0,2. ¿Cuánto vale para esta? La de XX. Porque 2 es a la menos 2. Sí. La de Y en 0,2. Creo que es negativo. Y la de XY en 0,2, 0. El delta, negativo. Negativo 4e a la menos 4. Ujú. ¿Correcto? Entonces, ¿qué conclusión tenemos? Aquí, las derivadas de segundo orden, tanto en X como en Y, son positivas. Si el hessiano es positivo, que hay mínimo. Y aquí es punto de silla. Sí, cuando ¿Sí? era ¿Cuándo era qué? No escuché. cuando pasa que hay máximo. Cuando hay un máximo. Ah, máximo, cuando las segundas derivadas son negativas. Ahí. Entonces concluyo. ¿De dónde viene el nombre punto de silla? Ayer lo expliqué. Es más que todo por una forma. Es porque tiene forma de montura. De albarda. Por eso. No me acuerdo de eso. Eh, es que, bueno, usted conoce las monturas, las de los caballos Sí, sí, sí. y las albardas. Por ejemplo, la famosa silla de montar. Ajá. Bueno, de ahí. De ahí le dicen punto de silla. O por eso le dicen punto de silla más que todo. Entonces concluimos, por tanto,
f tiene mínimo en 0, 0 y su valor es 0, ¿ah? Y f min, vamos a ver, es 0. Y f tiene punto de silla en 0, 2. Y ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vic, Sí. que hable pregunte el compañero. ¿Cómo? Adelante, adelante. Gracias. Usted dijo que todas las segundas derivadas deberían de ser negativas para que haya un punto máximo, Sí. ¿verdad? Ah, ok. Solamente era eso para confirmarlo. Ajá, ¿y qué más iban a preguntar? En la de F, la mixta, Ujú. ese es el valor mínimo, el que puso igual a 0. Ah, ¿cuál? Este aquí. ¿Sí? No, fue cuando reemplacé este punto acá. El valor. Sí, exactamente, a eso me refería. Sí, solo reemplaza los dos valores de X y Y en la función, en la derivada, y ya lo pone aquí. Y este de aquí es el valor mínimo, que es otra historia. Es el mismo 0, pero de diferentes lugares. ¿Y ese de dónde viene? ¿Cuál? Este 0. Sí, De evaluar 0, 0 en la función. Si usted evalúa 0, 0 aquí, le va a quedar 0 más 0 por E a la 0. 0 por 1. ok, ok. Cheque. Bueno, 3. Ahora quiero que ustedes hagan esto. Más XY cuadrado. Más 5X cuadrado. Más Y cuadrado. Ahí. Entonces quiero que calculen los máximos, mínimos puntos de silla para esta función. Voy a dar, 6 preguntas. No, ¿cuándo hay máximo? ¿Cuándo? No, 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 no. La primera respecto a X es 6X cuadrado. Más Y cuadrado. Más 10X. La primera respecto de Y es 2XY más 2Y. La derivada segunda respecto a X me va a quedar 12X más 10. La derivada segunda respecto a Y es
2x más 2. ¿Y la mixta? 2y. Entonces, aquí tenemos las derivadas de segundo orden. Vamos a tener las derivadas de primer orden igualadas a 0. Entonces, 2x. Estoy ahí. Para resolver este, creo que podemos sacar de común un 2y. Entonces, ¿qué pasa de acá? Suceden dos cosas. Suceden que la y es 0 o que la x es menos 1. Entonces, ¿qué pasa cuando la y vale 0? Si es y es 0, tenemos 6x cuadrado más 10x igual a 0. O sea, x igual a 0 y x igual a negativo 5 tercios. Menos 5 tercios. Sé que aquí tengo dos puntos. Tengo el punto 1, 0, 0, y el punto 2, menos 5 tercios 0. Cero menos 5 tercios. El otro es 5 tercios, 0, no lo puse. Clic. ¿Sí? Es menos uno, no se tome cuenta. ¿Cuál menos 1? No, ya voy a ese. Es que por eso puse si y es 0 ahora. El X igual. Ahora voy si x igual a menos 1. Si x es igual a menos 1, tengo 6 menos 10. Seis menos 10 es menos 4. Entonces aquí es 6 y cuadrado menos 10. De acá y igual a más menos 2, ¿verdad? Porque 6 menos 10 es 4. Y cuadrado menos 4 igual a 0, y igual a más menos 2.
Y aquí saco otros 2 puntos. Punto 3 menos 1,2. Ahí. Hay 4 puntos. ¿Eso les quedaron? Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No le puse los acá. Entonces me voy a llevar estos puntos, me voy a llevar estas funciones. Entonces son 4, 5 renglones. XX, YY, XY. Mixta y el delta. Ahora coloco los puntos, ¿verdad? Que son 0,0, menos 5 tercios, coma 0, menos 1, 2, es menos 1, 2. No sé. 1, 2, 1 menos 2. 1. Aquí va FXX.
Evalúenlas. Primero las evaluamos y de ahí calculamos los deltas y de ahí concluimos. ¿Qué queda la segunda en XX en el punto 00? 10. ¿Y la otra? 10. 2. ¿Y la mixta? 0. 20. El delta, el 20. No, no era 100. Lick, el YY creo que no es así. ¿Por qué? Así va. Este no es 10, este es 2, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y este cuánto queda? 20. 20. Sí era 20, pero Positivo. 20. ¿Y el delta? No, la mixta no, Lick. ¿Qué pasó? Ah, sí, 0, 0, ¿verdad? solamente este es 0. Sí. Y este 20. Sí. Sí, cheque. Voy con esta otra. La segunda en X. Menos 30. ¿Cuánto? Menos 10. Menos 5 tercios. Sí, menos 5 tercios por 12 es menos 20. Sí, Más 10 es menos 10. Ujú. Menos 4 tercios. Este otro. Ajá. Mixta. 0. 0. Y este Pero es 40 tercios. 40 tercios. Aquí. Menos 2. 0. La segunda en Y es menos 2 más 2. 0, 0. Luego la otra. 4, 4. Pero negativo. Ah, no. menos 8. Menos 4. Positivo. No, no, no. Positivo. Sí, es cierto. Positivo. Yo estaba pensando en hessiano. Y este es menos Menos 8. 8. Cheque. Y esta última. Menos 2 igual. Los dos. El otro. 0. El otro. Negativo 2. 4. ¿Qué pasó en el hessiano del anterior? ¿Cuál? Menos 8, No, es 16. menos 16. Conclusión. Lick. ¿Sí? En la mixta el último punto no es menos 4. Así. La mixta. Aquí. Sí. Ajá.
es menos 4. Y el hessiano queda, ¿qué? Menos Menos 16. 16. Cheque. Ahora, ¿aquí qué hay? Un mínimo. Mínimo aquí. Hay un máximo. No queda positivo 16. ¿En dónde? En este. En- No, porque es menos la segunda, la mixta al cuadrado. Porque aquí es 0. Este es punto de silla, ¿verdad? Y este es punto de silla también, ¿verdad? ¿Estamos claros? Las derivadas tienen que tener el mismo signo Mm, para seguir el criterio. ¿cuál es? Fxx y Fyy. No necesariamente. Pueden ser o ambas positivas o ambas negativas o de signos contrarios. No pasa nada. Solo hay que seguir lo que me dé el cálculo. Sí. Ajá. ¿Cómo dijo que calculaba el hessiano? Es este producto de acá menos este al cuadrado. Mm, yo decía, ¿Cheque? Cheque. Vamos a hacer una aplicación. Bueno, dos aplicaciones. Hay 3 números. Positivos. Cuyo producto sea 24. Y tal que su suma sea lo más pequeña posible. 2, 3, 4. Para que su suma sea lo más pequeño posible. Posible. ¿Cómo harían eso? Voy a parar la grabación un ratito. Vamos a ver. Entonces, así como su compañero lo dice, 3 números, X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, producto, X por Y por Z, igual a 24. Y F de X, Y, Z, que es la función que quiero optimizar, es X más Y más Z. ¿Sí? Ahora, de la primera ecuación, despejo para Z.
24 sobre a la menos 1. Entonces la función, miren, me va a quedar f de xy igual x más y más 24x a la menos 1 y a la menos 1. Esa es la función que tengo que optimizar. Ahora hay que hacer el resto. Mire, eso es lo nuevo de los problemas. El ejercicio llega hasta acá, ¿verdad? ¿Estamos claros con la función? Producto da 24 y la suma x más y más z tiene que ser la más pequeña posible. Entonces, despejan para z, lo reemplazan, tienen esa función y esta hay que optimizarla. Listo, ocultar. Check. Entonces, las derivadas de primer orden de esta función derivada respecto a x me va a quedar 1 menos 24x a la menos 2 y a la menos 1. Derivada respecto de y es 1 menos 24 y a la menos 2 y a la menos 2 x a la menos 1. La segunda respecto a x es 48 x a la menos 3 y a la menos 1. La segunda respecto de y es 48 x a la menos 1 y a la menos 3 y la mixta es 24 x a la menos 2 y a la menos 2. Sí les quedan derivadas, ¿verdad? Sí. Ahora me llevo estas dos para resolverlas. Igual a 0. Entonces, creo que estas las puedo igualar. Sí, Bueno, si las restan, les va a quedar menos 24 x a la menos 2 ya, x a la menos 2 y a la menos 1 igual a 24. Bueno, igual no, ¿verdad? Sino que más 24 y a la menos 2 igual a 0. De ahí se van los 24. Tengo 1, x a la 2, y igual a 1 sobre y a la 2x, ¿verdad? Luego y a la 2x es igual a x a la 2y
Y a la 2x menos x a la 2y igual a 0. Saco de común xy, ¿verdad? Multiplicándose. Y esto me va a quedar y menos x, si no me equivoco. Pero, como esta cosa dice que los x y los y son mayores que 0, esto no se cumple. Entonces, y igual a x. Como y igual a x, me voy a una de ellas. Entonces tengo que x a la menos 3 va a ser igual a 24. No. Sí, ¿verdad? ¿Cómo? No, me va a quedar 1 sobre 24, igual acaba. Ajá. Entonces x a la 3 es 24. 24. Ujú. Y esto me va a quedar luego, x es raíz cúbica de 24, que era lo que usted me estaba diciendo. Sí, sí. Y x entonces es 2 raíz cúbica de 3. Tengo x y tengo y a la vez. Como tengo x y tengo y solo tengo un punto, porque los otros puntos que me podían salir, los neutralizo con esto y solo analizamos con x y y igual a ese valor. Entonces tengo que analizar el punto. 2 raíz cúbica de 3. Entonces, si se fijan, los números que tengo son positivos. Y las dos derivadas, tanto en x o en y, me van a quedar positivos, ¿verdad? El único que tengo que calcular son... Sería el hessiano, para saber el signo. Sí. Entonces, bueno, voy a tener que llevar todos esos números para allá, para una página más. Estas son las derivadas. X igual a y igual a 2 raíz cúbica de 3. Entonces, fxx es 48 entre 16, ¿verdad? Porque me va a quedar x a la 4. Bueno, 16 raíz cúbica de 3 a la 4. Lo mismo me va a Ajá. quedar la de y. Ujú. Y la mixta es 24 sobre 2 a la 4 es 16. 16 raíz cúbica de 3 a la 4. Entonces el delta es 48 sobre 16 al cuadrado menos este al cuadrado. ¿Cuánto me da este aproximadamente? Lo que me interesa más que todo es el signo. Pero ¿cuánto queda? Positivo. ¿Qué número queda? A mí me dio exactamente 3 entre 24 a la 2 tercios. 3 sobre 24 a la 2 tercios. Se miraba que era positivo Sí, porque el solo deme, de que yo tengo el decimal. Calcula el decimal de ese. 0.36. Correcto. Entonces, aquí concluyo.
F tiene mínimo. F tiene mínimo relativo. Ahora me faltaría calcular Z. Z era 24 entre XY. entre XY. 4 raíz cúbica de 9. O sea, 6 sobre la raíz cúbica de esto. Va a dar raíz de 24. Eso ya, ya simplificado. Sí. Es que Queda, por eso era más sencillo usar el raíz cúbica de 24. porque quedaba la 2/3. Sí, Sí. cierto. Tienes razón. Entonces queda raíz cúbica de 24. Listo. ¿Qué tenemos que contestar? Por tanto, me pedían 3 números positivos, ¿va? Ajá. Los números O sea, sí. son. O me pedían el valor mínimo, no recuerdo. Hay 3 números positivos. Sí, los números son. Todos son iguales, ¿va? Sí. 2 raíz cúbica de 3, 2 raíz cúbica de 3, 2 raíz cúbica de 3. Sí. Ahora quiero que intenten este otro. Dice, determine las coordenadas del punto en el plano (3x más 2y menos z igual a 5) que esté más cerca del punto P1 menos 2, 3. Obviamente este punto está fuera del plano y calcule su distancia mínima. Si es el que está más cerca, su distancia no sería ya la mínima. Es que le están pidiendo las dos cosas. El punto más cercano y la distancia mínima. Ujú. Ok. Bueno, vamos a revisar. Hay un detalle. Si, por ejemplo, están trabajando un problema de distancia, ya sabemos que la distancia entre dos puntos es la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. ¿Va? Pero sucede un detalle. El detalle es el siguiente. Cuando están calculando,
aquí se les forma un radical y con el radical se complica la historia. Entonces, para eso, nosotros decimos que esto es la raíz de f. Optimizar d cuadrado. Correcto. Entonces, Sí, d así cuadrado sí. es mejor, optimizan ustedes f, y donde f alcance un máximo, d cuadrado también lo alcanza porque son iguales. Y para calcular la distancia mínima, el valor mínimo de este, lo reemplazamos y sacamos la distancia mínima con la raíz cuadrada. Es mucho más sencillo. Entonces, usando esa idea, tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos la distancia, entonces, va a ser, como me dicen, un punto sobre el plano. La ecuación que me genera un punto sobre el plano es x, el punto era 1 menos 2, 3, ¿verdad? Entonces, x menos 1 cuadrado más y más 2 cuadrado más z menos 3 al cuadrado. Entonces, la función f que yo les estoy mencionando, de x, y, z, es lo que está dentro. Uy. Entonces, vamos a calcular, voy a reemplazar la ecuación del plano aquí. Z del plano es 3x más 2y menos 5, ¿verdad? 3x más 2y menos 5 es z, y ese lo reemplazo. Entonces la función que voy a optimizar es x menos 1 a la 2, y más 2 a la 2, más z, que es 3x más 2y, y menos 5 menos 3 es menos 8 a la 2. Entonces, de esta última calculo la derivada respecto a x, es 2x menos 1, más 2 por 3x, más 2y, menos 8 por 3. La derivada respecto de y es 2y más 2, más 2, 3x más 2y, menos 8 por 2. La de x es 2 más 6. No, más 18. F es 2 más 12. Más 12. La mixta sería 0 aquí, y aquí es 2, 3 son 6, y 2 son 12. Entonces, 20, 14. Bueno, y esto no tengo que ponerle nada. ¿Qué pasó en f y y? Tengo la derivada de f y y. Sería este 2 de aquí. Ajá. El 2 por 2 es 8 más bien, ¿verdad? Sí. El 2 es 8. Tengo 2, tengo más. Ve, ahí. 8, que es 2, 2, 2. Y este sería en todo caso 10. ¿Sí? Hasta sentí frío en el pecho, Lick, ¿De qué? de pensar que todo esto aquí se estaba malo. Ah, sí, no, ahí se me fue. Yo creo que fue que multipliqué por el 3 yo. Ahora, como las derivadas de segundo orden
Bueno, voy a sacar el delta de acá porque lo puedo calcular porque no dependen del punto. Serían 200, ¿verdad? Menos 12 al cuadrado. Esto es 200 menos 144. 56. 56. Y las derivadas de segundo orden en X o en Y son positivas, entonces F tiene mínimo. Tiene mínimo. Pero tenemos que buscar el punto donde F tiene mínimo. Para eso me llevo las de primer orden. Estas. Estoy aquí, las igual a 0. Y obtengo 2X más 18Y, ¿verdad? Perdón. 2X más 18X sería 20X. De ahí tengo 6, 12Y. Igual. Aquí es menos 2. Y vamos a ver. Menos 48. Menos 2. ¿Seguro? Sí, es menos 2 y menos 48. O sea, Ajá. 50. Ujú. O sea que aquí me va a quedar igual a 50. Aquí luego tengo 2 por 3, 6, 12X. Y la Y tengo un 2 por allá. Tengo un 8Y. Bueno, tengo 2. Y tengo 8, tengo 10, ¿verdad? Igual a 4. Y 4 menos menos 32. 32. Menos 28. Ajá, o sea que va a tener 28. Ujú. ¿Y la solución de este sistema? ¿Cuánto queda? 41 sobre 14 Ujú. y menos 5 sobre 7. Menos 5 sobre 7. Cheque. Ahora, ya tengo XY y así que ya sé que aquí alcanza un mínimo. Entonces calculo Z. Z era 3X más 2Y menos 5. Sí. 3 por X más 2Y menos 5. ¿Cuánto queda este número? 33 sobre 14. Listo. ¿Cuál es el valor mínimo de F? Hay que reemplazar. F es el cuadrado de la distancia. Sí, 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 sí. 81 sobre 14 me dio. Eso le quedó. Sí. Entonces, D sería la raíz de 81 sobre 14. ¿Va? Sí. Listo. Que sería Ujú. 9 sobre raíz de 14. Ajá. Perfecto. Entonces, por tanto, el punto sobre el plano es el punto P que tiene componentes 41 sobre 14 menos 5 séptimos y 33 sobre 14 habíamos quedado. Sí. Y la distancia mínima es 9 sobre raíz de 14 unidades. Cheque. ¿Estamos bien? Depende de a qué se refiera con bien, Nick. Bueno, le voy a dejar uno para mañana. Encuentre la distancia mínima
Mañana entraríamos entonces a integración. Sí, solo las dobles, miramos. Ujú. Mínima entre el origen y la superficie z cuadrado igual x cuadrado y más 4. La distancia supuestamente es 2. La respuesta, ¿va? No, Beli, como de esos spoilers. 2 unidades. Esa es la respuesta. Cheque. Es similar a esta, ¿verdad? No trabaja en la distancia así como trabajó Manuel y como les mostré ahorita yo. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿O algo? Lick, Sí, cuéntame. preguntan en el chat si mañana es la prueba. No, bueno, no, el examen es el domingo, ¿va? Sí. Sí. No, si quiero se las pongo el sábado, no hay problema. Mejor el sábado, mañana hay Mejor el sábado. examen. Perfecto, no hay problema. Lick, Sí, yo le quería pedir, ajá. espérame. No sé si podía ser así como una especie de resumen